cuánto te deseaba. No, si vos sabes que a veces hay desencuentros, pero cuando hay un encuentro de dos almas trae luz. Vos sabes que cuando llegaste cambiaste el olor de mis mañanas. No, si vos sabes del día que tu madre vino. Bueno, acá en el programa Vos Sabés estamos volviendo a la segunda hora del programa. Estamos presentando el tema fertilización asistida. Estamos en la mesa rodeada de mujeres y un solo varón, que pobre hombre va a tener que soportar tantas mujeres alrededor, que ahora lo vamos a presentar. Estamos con Lucrecia Carpinetti de la Liga de la Leche, estamos con Mariana Aragón, amiga de Vos Sabés y parte de Vos Podés, de la asociación Vos Podés. Estamos con Paula Daicarno, que nos está sacando fotos. Rosario Esperué, mi socia acá, acomodándose. Hoy estamos muy tranquilas. Hoy sí, no hay niños dando vuelta, no se puede creer. Sí. Y del otro lado del vidrio al señor Ernesto Méndez, que es nuestro operador técnico y especializado en maternidad y primera infancia, como dice la gente de residuos urbanos. Se ríe Ernesto y su jopo. Y estamos con el doctor Ariel Giglioni, que es médico obstetra ginecólogo y especializado en fertilidad. Lo vamos a presentar así. Es papá de 2 niños que se llaman Manuel y Máximo, y tienen 14 y 12 años. Muy buenas tardes, Ariel. A ver si hablas ahí y estamos... Bueno, buenas tardes a todos. La verdad, gracias ante todo por haberme tenido en cuenta. Y un placer verte. Hacía un montón de años que no nos veíamos. Muchos años. Y un saludo a tu audiencia. Bueno, estamos con el doctor, te vamos a dejar de decir doctor. Ariel, estamos con Ariel a partir de ahora, que es nuestro invitado para hablar de los temas específicos, de la parte tal vez médica, y nos interesa también hablar mucho del aspecto emocional de esto que es la fertilización asistida, que es un gran tema para nosotras, y desde la mirada de Vos Sabés, ¿no? Sí, ya lo creo. Entonces, bueno, si querés, las primeras preguntas que a mí se me ocurrían era que nos contaras desde cuándo y por qué vos te dedicás a la fertilización asistida, y tiraste la toalla con la obstetricia, que nos contaras un poquito de eso. Sí, y es más, yo en un momento hice obstetricia y también en temas de fertilidad. Y después de un tiempo realmente te das cuenta que es incompatible, porque un poco hoy estuve escuchando la entrevista con Giselle, ¿no? La paciente, sí. Y hablaba mucho del tema de la contención, y bueno, y no es fácil, porque yo escuchaba como la opinión del otro lado, y con todo el derecho del mundo, pero del otro lado del escritorio que está el médico también hay una realidad, y a veces los tiempos de la gente no son los tiempos del médico. Eso lamentablemente tal vez sea una falencia, ¿no? En nuestra medicina clásica alópata, digo yo, ¿no? Porque a veces la gente necesita más que le presten una oreja que otra cosa. Y bueno, y es incompatible la obstetricia, los partos, la demanda de la embarazada y la demanda de la consulta de fertilidad. Así que bueno, después de varios años de sentir que uno no podía con toda esa demanda, bueno, por eso me dediqué más específicamente a la parte de fertilidad. Y es otra cosa, uno está más tranquilo, tenés el tiempo para dedicarle a la gente, tiempo para pensar en las pacientes. Incluso lo que hoy decía esta chica, el médico no me llamó, bueno, a veces uno para eso necesitas una medicina muy personalizada. No es fácil tener en cuenta cada paciente personalmente y llamarla, por este caso de la chica que hablo del anembrionado, ¿no? Que yo le escuché, decía, ¿qué razón tiene ella? Y también me ponía en el lugar del médico que qué complicado tener en cuenta para llamar a tanta demanda de pacientes, ¿no? Por eso yo creo que cuanto más especializado y específico es lo que uno hace, cumplís mejor con esa demanda. Bien, ¿y hace mucho tiempo que te estás dedicando a la fertilización? Y sí, mira, yo estoy en el Centro de Reproducción de La Plata desde el año 99. Desde el año 99. Y desde ahí estuve emparentado con todas las ramas que eso genera, que no es solo hacer fertilización, sino yo me he dedicado más a la cirugía relacionada con la fertilidad, que tiene un campo muy amplio, con la cirugía laparoscópica, histeroscópica, es cirugía mínimamente invasiva, suena raro, pero es una cirugía que se hace por endoscopía, y que nos permite muchas veces, supongo que después lo vamos a ver un poco más ordenadamente, arribar al diagnóstico y eventualmente al tratamiento de muchas causas de esterilidad e infertilidad. ¿Y cuáles son las causas de esterilidad o infertilidad? ¿Cómo es la palabra? Primero es distinto. A ver. La esterilidad es la incapacidad.
de lograr la fecundación, o sea, de lograr el embarazo, en una pareja que tiene relaciones supuestamente periódicas durante un periodo de un año sin un método anticonceptivo en el medio, y eso ya te define como una probable pareja estéril, ¿sí? Y la infértil logra el embarazo, pero no lo puede llevar a término. Ahí ya entramos con las abortadoras recurrentes, embarazos que se pierden. Esa es la infertilidad. Logran el embarazo, pero no llega a término. De modo que es distinto el enfoque. Perdóname, Ariel, ¿entonces la infertilidad sería solamente femenina? No siempre, es una muy buena pregunta. Hasta hace poco sí se consideraba, incluso hasta capaz que no incluíamos el espermograma, que es el estudio del semen, en un caso de aborto recurrente, y ahora sí se ha incorporado el espermograma porque hay casos donde hay trastornos espermáticos vinculados directamente con el ADN que podrían estar vinculados a abortos recurrentes. Hoy cuando hablábamos ¿cómo se llama? ¿Con Gisela? Con Gisela, Sí. Y después lo charlábamos entre nosotras, salía una idea del sentido común en principio de que estas cuestiones relacionadas con los tratamientos de fertilización tienen cierta predominancia de clase, digamos, ¿no? Que perdón el término sociológico pero bueno, digamos, ¿vos ves eso? Está estudiado eso y ¿Y es real, y cómo las es? escuché hoy diciéndolo y estoy de acuerdo. ¿Cómo es? Mirá, en realidad se estima, esto hay que decirlo, Sí. que en las clases sociales altas hay dos motivos que ustedes lo dijeron bien y por lejos es el más importante, que es la postergación de la maternidad. Claro. Esa es la primer causa que ha hecho que la consulta por esterilidad en un consultorio de ginecología general, no digo en un consultorio de fertilidad, antes ocupaba un 3% al ginecólogo general y ahora llega bastante más, casi un 20%. Entonces, la primera causa es la postergación, y todos sabemos, ¿no? Porque la mujer, o sea, ha igualado al hombre con un montón de actividades laborales, de realización personal, y bueno, y justamente posterga. No es que no lo desea, sino que lo posterga cuando piensa que está en condiciones. Tiene más de capaz 40. que ha disminuido, no te digo más de 40, porque en realidad ese es un concepto falso. A ver. Desde los 35 la fertilidad disminuye abruptamente. Podemos hablar de un codo, si uno lo dibujara con una línea, de una caída abrupta después de los 35, que se pronuncia, por supuesto, más, como decís vos, después de los 40. Yo te diría que año a año, no es lo mismo a los 20 que a los 30. Y si nos ponemos a pensar, la mayoría de nuestras madres eran madres de su primer hijo a los 20 años, 18 años, 17, pico máximo de fertilidad. Y ahora yo lo veo en el consultorio, pacientes que vienen a su control anual tomando anticonceptivos orales, por ejemplo, de 37 años, con pareja estable, y te dice, tal vez el año que viene deje las pastillas. Y vos como médico te da como cierta ansiedad de decir, ¿por qué no las deja ahora? En realidad Pero vos eso lo decís. es complicado. Porque- O sea, vos le tratás de crear conciencia, y yo siempre digo lo mismo. Digo, mirá, la ciencia ha avanzado mucho, la mujer luce muy distinta ahora, una mujer de 40 luce muy distinta como lucía hace 100 años atrás, pero los óvulos son exactamente los mismos. Con eso no avanzó ni la ciencia, Biología. ni la estética. Sí, Entonces- mi médico me decía, me acuerdo, yo tuve a los 35, el primero, y me acuerdo que me decía, ya después de los 30, cuando iba a los controles me decía, ¿y cuándo? Y no, bueno, y estoy bien. Claro. Sí, sí. Pero está bueno explicarlo científicamente, o sea, hacerse cargo de la realidad científica del asunto para poder tomar decisiones informadas, ¿no? Absolutamente, Y saber que si sí. uno posterga la maternidad, porque si tiene deseo, volvemos a lo del deseo, ¿no? Sí. Si tiene deseo de maternidad y decide postergarla, cuenta con esos números y que Sí. son reales, biológicamente reales, y desde ese lugar tienen que poder tomar las decisiones, porque si no es como una idea loca de cuando termine mi Somos máster, decíamos, mi después de los doctorado, 40, sí. ¿viste? No, pero aparte Sí. te dicen, pero si yo me cuido, como sano, hago actividad física, Sí, me sí. siento bien, bueno, no, pero tiene que ver con otra cosa. En realidad lo que va ocurriendo, todos sabemos que la especie humana desde el punto de vista de la reproducción es una mala especie. ¿Cómo es eso? Y si vos comparás qué pasa con la perra cuando entra en celo, seguro que se embaraza si le agarra un perro. Claro. ¿Entendés? Y te puedo dar muchos ejemplos. Los veterinarios con las inseminaciones intrauterinas tienen una tasa de embarazo altísima. Altísima, Y claro. nosotros es bajísima la tasa que tenemos. ¿Por qué es eso? Porque partís de una tasa natural de la especie mucho más alta. Y puntualmente,
Si uno hiciera un estudio de semen a cualquiera de las especies que te nombro, un caballo, un perro, vas a ver que la mayoría de los espermatozoides están capacitados para fertilizar. En el hombre, la mayoría no están capacitados para fertilizar. A tal punto, perdóname, No. que ahora se considera que teniendo un 4% de espermatozoides bien formados es suficiente para fertilizar. Te estoy diciendo que hay un 96% que están mal formados, o sea, somos muy malos desde el punto de vista reproductivo. Y la mujer naturalmente ovula muchas veces con óvulos que no están bien para ser fertilizados. Cuando yo digo no están bien, hablo de los cromosomas. ¿Qué quiere decir eso? Vos sabés que un embrión lleva un mensaje de la madre y un mensaje del padre. La madre pone un óvulo con la mitad de los cromosomas que va a tener su hijo, la otra mitad la tiene el padre, ¿no es cierto? Nosotros, en cada una de nuestras células, del pelo, de la uña, de la piel, en cada una de nuestras células tenemos 46 cromosomas. XY, los hombres, 23X y 23Y, y 46XX la mujer. ¿Me sigue o no es muy complejo? Sí, no. Ok, entonces la mujer siempre pone un óvulo con 23 cromosomas X. Y el hombre puede poner un espermatozoide con 23 cromosomas X o 23 cromosomas Y, por eso se dice que el hombre es el que determina el sexo. El óvulo comienza, a medida que avanzan los años, comienza a tener más errores con ese mensaje, ya sea en cantidad, o sea, alteraciones numéricas de cromosomas, no 23, Ajá. 21, 20, 24, o de calidad, esa X tiene una patita torcida, etcétera, etcétera. Eso es muy común, ni te digo después de los 40. Si eso lo traducís con problemas cromosómicos en el bebé, es alarmante. Por ejemplo, a los 25 años una mujer tiene un riesgo de tener un síndrome de Down cada 2.500 posibilidades de tener un hijo sano. Y a los 40 es uno cada 120. Es altísimo. Es altísimo. Lo más probable es que le vaya bien, porque tiene Sí, sí, 119 está bien. posibilidades de que le vaya Sí, bien. sí, sí. Pero desde el Además punto de de los vista estadístico es 20, altísimo. 2500 contra 100. Sí, por eso. En No, eso es un 20 número años, altísimo. el- Es un número Y es altísimo. lo mismo, por el cual cayó la fertilidad y aumentó los problemas de cromosomas en Claro. los bebés. Entonces uno siempre dice, de tener un problema cromosómico que sea tan severo que directamente evites el embarazo. Y no embarazarse es un método de selección natural. Y el otro método que hoy Gisela hablaba del anembrionado y ustedes mucho no entendían qué significaba, eso es un problema cromosómico del embarazo. Falta justamente el mensaje genético de formar el embrión. Claro. Se Formó forma el huevo. el huevo, que es el saco Saco gestacional, con el Claro. trofoblasto, que va a ser el material que va a formar la placenta Sí. después, y faltó todo lo cromosómico que iba a formar el bebé. Es la segunda barrera natural. ¿Sí? O sea, la primera barrera natural es que ese ciclo no haya embarazo. La segunda barrera, lamentablemente, es el aborto espontáneo. El aborto espontáneo es un método de selección natural. ¿Mm? ¿Cuántas veces una mujer tiene un sangrado en el primer trimestre y se le recetan demasiadas hormonas para retener un embarazo que después termina siendo igual un aborto? Absolutamente. Por demás, ¿no? De alguna No manera... sé si es por demás. La verdad, ¿sabes qué Sí. ocurre? Yo hoy pensaba con todo lo que escuchaba de la charla de ustedes y de la paciente, ¿no? De la chica esta. Hay tanta información hoy en día en la gente que todo el mundo piensa que sabe un poco de todo esto, ¿no es cierto? Y me parece muy importante, una relación médico-paciente es una relación humana. Totalmente. Puede haber feeling o no. Y es un vínculo que se construye de dos. Exactamente. Entonces es muy importante la confianza. Sí. La verdad que a veces uno como médico, si vos ves que no lográs la confianza, lo mejor que le puede pasar al paciente es que se vaya a otro que logre la confianza. No es necesario que el médico le tenga que dar una clase de cada cosa, porque no es el ámbito. O sea, se supone que uno tiene que establecer el vínculo para que te genere la confianza y bueno, y creer en lo que te dicen, ¿no es cierto? Entonces hay mucha información dando vuelta. Sí, hay mucha información. En realidad hay muchas cosas que para leer con las cuales uno a veces no se informa. Pero con lo por- cual no sé si es información. ¿Sabés por qué te digo esto, Lore? Porque, por lo que vos decís, se dan hormonas, puntualmente progesterona para retener un embarazo que ya está mal cromosómicamente y se va a perder. Primero, yo como médico no lo puedo saber si es por algo cromosómico o si es por un déficit hormonal. Entonces, empíricamente, eso significa que la experiencia dice que si le doy a Capaz. 10.000 pacientes progesterona y a 10.000 no, voy a tener mejor resultado cuando lo doy. Claro. Y con esta información que yo te digo, por eso te dije lo de la información, parece que si no se lo das, después lo pierde porque no se lo diste, porque fulana Sí. le dijo, a mí me dieron progesterona, a ver, Sí. ¿me entendés? Sí, sí. Mal no le va a hacer y empíricamente está aceptado que puede mejorar la posibilidad. Obviamente que si el problema es cromosómico, no va a haber manera. No, ¿Mm? no, ni hablar. Ujú. Vos dijiste que arrancaste hace aproximadamente 10 años con el
Un poco con más, esta sí, del año especialización. 98, Ajá. sí, ¿Y 15 qué casi. cambios más importantes, digamos, has visto a lo largo de estos ¿Cambios 15 años? científicos, Ujú. me decís? Sí. Mira, en estos últimos 15 no tanto, creo que ahí hubo un quiebre, que incluso nosotros en el centro de reproducción, ahí incorporamos un microscopio que se llama micromanipulador, que en realidad es para hacer una de las técnicas, que si quieren después las enumeramos más tipo esquemático, de in vitro, que se llama ICSI, que significa Sí. inyectar el espermatozoide dentro del óvulo. Es la Eso- más compleja, ¿no? Eso fue un cambio realmente increíble, ¿no? Después hay cambios todo el tiempo, más del laboratorio, más del laboratorio in vitro, de la parte del biólogo, los medios de cultivo del embrión. Es una discusión permanente, pero hay cosas que lamentablemente no están al alcance de la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, antes de transferir un embrión que está en el laboratorio, se puede estudiar la parte cromosómica. ¿Qué significa transferir un embrión? Transferir es cuando vos lo hiciste, fecundaste in vitro, en el laboratorio. Sí. Lograste la unión del espermatozoide con el óvulo. Fertilización in vitro es FIV, un espermatozoide entró solito al óvulo, Sí. creándole, por supuesto, las condiciones para que eso ocurra. La técnica que te nombré recién, ICSI, el biólogo inyecta el espermatozoide dentro del óvulo. Si todo va bien, empiezan a eso es Sí. una célula, la de la Sí. mamá, otra célula que es el papá. Comienzan a dividirse en una célula común, ¿sí? Eso es un futuro embrión, bueno, en realidad científicamente se llama mórula, blastocito, no importa. Es un Pobre. grupo de células, Sí. claro. Así es como se lo transfiere dentro del útero. Un grupo de entre 5 o 8 células aproximadamente, depende de los días que pasan en el laboratorio. Se lo coloca con una técnica muy delicada dentro del útero y ahí a rezar a que prenda, como decimos habitualmente. En el laboratorio se puede estudiar cromosómicamente el embrión y saber si ese embrión tiene algún daño o no. El costo, eso se llama PGD, que en inglés es una sigla que significa diagnóstico pregestacional, genético. El costo es altísimo. ¿Cuánto O es sea, altísimo? ¿Qué Y es? mira, acá en La Plata no se hace en algunos centros en Buenos Aires. Un procedimiento de in vitro, calculale que depende mucho de los centros, yo tampoco quiero entrar mucho en eso, No pero importa, para no que tener importa. una idea En puede dólares. costar en pesos 40.000 pesos, 30.000 pesos un procedimiento in Un vitro. procedimiento in vitro. Este estudio que se llama PGD, el doble aproximadamente. ¿Te imaginas que es impracticable? Y ahí uno detecta por qué hay muchas pacientes que no se van a embarazar, porque la mayoría de los fracasos en in vitro es porque el embrión tenía una alteración cromosómica. Entonces nos implantó. Ariel, se nos ocurren 3 temas grandes para hablar ahora después de esta mini tanda que vamos a hacer, que tiene que ver con las técnicas que se pueden desarrollar, que tiene que ver con esto que vos planteás, si querés lo podemos dejar picando para después de la tanda, que es qué vamos a hacer con los embriones que están logrados in vitro, porque es un tema de preocupación de las familias. Y bueno, y hablar un poco qué pasó con la ley nueva, a ver si para ustedes, que son los profesionales que asisten las técnicas de fertilización, si algo les cambió, si les parece viable, que nos comentes desde el lado tuyo. Bueno. Así que nos vamos a una mini tanda y a un tema musical, ¿sí? Bueno, dale. Déjame que te mire tus ojitos mojados de... Si estás embarazada, si sos madre o padre,